Italia atraviesa la historia, el presente y el futuro de la Argentina con sus múltiples conexiones bilaterales. Viví el espacio de Italia en la mañana del sábado. El momento italianísimo. Y vamos a escuchar una historia realmente increíble, ¿no, Nati? Sí, es la historia de alguien que dejó huella y no solo en la música, porque Domenico Zipoli nació en Prato en el año 1688, hace muchísimo tiempo, y ya en su juventud se convirtió en un gran virtuoso músico. Llegó a ser un compositor muy respetado, pero muy respetado en la época romana, pero sin embargo en un momento de su vida decidió alejarse del mundo de la música. Dejó Roma y siguió el camino de los jesuitas. No, primero, él es de Nápoles, va a Bolonia, después como triunfa en Roma, ahí se codea con lo más importante de la música europea. Sí. Y así llegó a Córdoba, en nuestro país, donde continuó sus estudios, pero en el noviciado jesuítico, pero sin dejar la música. Sus composiciones se hicieron famosas en distintas misiones jesuíticas de Argentina, Bolivia y Perú, incluso luego de la expulsión de los jesuitas. Muchas partituras que sobrevivieron en el tiempo gracias a los indígenas que fueron transcribiendo al pasar del tiempo, porque claro, estamos hablando de una época donde los recursos culturales se transmitían así, ¿no? De mano en mano, que alguien los rescataba. Una vida súper variada y rica que merecía ser estudiada a nivel mundial para que también quede registrada la gran obra que realizó en nuestro país al lado de los guaraníes. Así que me parece que es una historia espectacular que también puede ser considerado, como muchos dicen, un verdadero puente musical que unió la cultura italiana con la Argentina y nuestras tradiciones más profundas. Esto estaba oculto a través de diversas investigaciones de historia, han sacado a la luz esta inmensa obra musical que realizó este gran autor italiano en la Argentina, ¿no? Y también se han encontrado partituras en Bolivia, ¿no? En varias misas y numerosos salmos compuestos por Zipoli. Una historia realmente fascinante. Y vamos a hablar para eso con Ricardo Mazún, músico experto de música antigua y clásica, para revivir esto. Mazún, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Vanelli, ¿qué dice? Bien, muy bien. Bueno, una historia realmente fascinante la de Domenico Zipoli. Sí, Domenico Zipoli es muy especial. Bueno, ustedes lo han dicho. Llegó a estar en la cumbre de la fama, y él fue nombrado organista de la principal iglesia de los jesuitas en Roma, y seguramente ahí habrá escuchado muchas historias de las misiones jesuíticas, y un buen día resolvió cambiar de vida, ¿no es cierto? Y entrar en la compañía de Jesús, de los jesuitas, y pidió el traslado para la región de América. Y claro, bueno, ahí empezó una nueva vida él. Claro, digamos, lo que pasa es no es que tomaba un avión, esa cosa, de trasladó los barcos y demás, y bueno, efectivamente vino a un nuevo mundo, absoluto. Totalmente, y realmente mostró, al abandonar el éxito y la fama, él en Europa componía obras no sacras de muchísima trascendencia, y dejó esa fama y se enroló en las jesuitas, y bueno, comenzó sus estudios teológicos en España, y después se vino para Argentina. Claro. ¿Y su obra se extendió en varios países de América Latina? Sí, porque los jesuitas tenían la provincia de los jesuitas, la que se llamaba la Paracuaria, no correspondía a los países que todavía estaban no independizados sino formados,
y la provincia de los paraguaya de los jesuitas incluía Argentina, parte de Chile, Bolivia, Paraguay y lo que después fue una parte de Brasil. Ricardo, ¿qué tal? Buen día, Natalia López te saluda. Hola, Natalia. Ricardo, ¿alguna de las partituras estas que mencionábamos recién en la presentación, que se transcribían y que se hacían a mano, obviamente, quedaron en algún registro? Digo, cuando se investigó la obra de Zípoli, ¿pudieron rescatar algo de eso? Sí, primero se descubrió, lo primero difícil de descubrir era que ese Zípoli, Domenico Zípoli, sí, que desapareció de Europa por completo y quedó en el misterio, se descubrió a través de investigaciones del padre Furlong, que era un sacerdote jesuita, o de Laura Ayestarian, que era un musicólogo uruguayo, que en la época, al poco tiempo de desaparecer el Domenico Zípoli en Roma, apareció un hermano Domingo Zípoli en Córdoba. Bueno, ahí empezaron a investigar si era la misma persona y se descubrió que sí. Entonces, primero se descubrió la figura de Zípoli. sí. Las partituras fue bastante posterior, cuando se descubrieron sobre todo en Bolivia, en la región chiquitana, en la Chiquitania. Comenzaron a reconstruir iglesias jesuíticas que estaban prácticamente en estado de demolición, y un arquitecto suizo, Hans Roth, descubrió un buen día que había papeles de solfa, como se llamaba en la época a las partituras, pero ya esto en el año 1900, aproximadamente en la década del 60, y vio que había partituras. Voltearon una vez una pared y había un recoveco donde había muchísima música. Este arquitecto Hans Roth se ocupó de investigar con amigos músicos, y se vio que ahí estaban las partituras de Zípoli, que los indígenas, cuando echaron a los jesuitas, las habían escondido para conservarlas. Qué increíble. Ahora, Zípoli era, porque él empezó a triunfar en Nápoles, ¿era napolitano? No, él nació en Prato. Ah, en Prato. En Prato, Claro. en el norte de Italia. Pero tuvo su primer, digamos, coqueteo con la fama en Nápoles. Exacto, sí, y en Roma. Y en Roma, claro. Sí. Y ahora, la música de Zípoli, ¿hace falta instrumentos musicales específicos para tocarla? En realidad, esa es una discusión muy interesante. El movimiento de música antigua empezó a buscar hacer la música de determinada época con los instrumentos que se usaban en determinada época. Es decir, se tocaba siempre Bach en piano, cuando Bach no utilizó el piano sino el clave. Bueno, eso se fue perfeccionando y evolucionando, y entonces cada vez se buscó más hacer la música con el instrumento que se tenía en la época. Y hasta hace no demasiado tiempo, hasta hace 25 años, cuando se empezó a descubrir la música de Zípoli, se la tocaba con instrumentos europeos. Y bueno, yo empecé un movimiento para hacerla con los instrumentos con los que se contaba en la época, acá en Latinoamérica, que eran mucho más rústicos y más, rústicos, pero no rústicos peyorativamente, sino que eran adaptados a la sociedad del momento. Claro, sí. En las misiones... Rústico, pero tocaban mejor. Exacto, porque la música suena mejor cuando está compuesta pensando en unos instrumentos, y mejor que cuando se la toca con otros instrumentos. Ricardo, Zípoli, este descubrimiento de esta historia increíble que estamos contando, es bastante reciente, ¿no? Sí, este arquitecto encontró las partituras esas, y ahí empezó una revolución, más de 5.000 partituras, y entre otras cosas muy impresionantes, es que parece una grosería la que voy a decir, y si ofendo dígala la sensibilidad de algunos, dígala tranquila. Se usaba de papel higiénico. No. Había cajones al lado de las letrinas
y se usaba. Y así seguramente habíamos perdido mucha música. Seguro. Un genio que se trasladó. Bueno, Sergio, la Compañía de Jesús, donde digamos, de los jesuitas, donde... Sí, la primera universidad, el primer colegio, en fin. Y del Papa, ¿no? Tiene... Y bueno, el Papa es jesuita, claro. Claro, bien, Papa Francisco. Ricardo, te agradecemos muchísimo, una historia increíble. Por favor. Un gusto. Hay que escribir un libro sobre Cipo. En eso estamos. Bueno. Y se ha hecho una película que todavía no ha podido ser estrenado por este maldito virus que tenemos todos, la humanidad, que se llama Un sonido original de América, que dirigió Ariel Broadman y Anthony Nicole, sí. Donde yo estoy de protagonista contando bueno, estas historias. Increíble la historia. Ricardo Masud, te agradecemos mucho. Por favor, al contrario. Increíble historia de este músico, ¿no? Desde Roma a Córdoba. El momento italianísimo. Lo vivís en Mitre. Lo escuchás en Sábado Tempranísimo.